Espero que les haya ido bien en el, chicos, en el seminario, que hayan aprovechado pues todas las charlas y los que estuvieron allá. Ya los que no fueron este año tendrán oportunidad pues de participar después. Ahora vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo en emisiones. Les pasé por el WhatsApp, por el chat, el reglamento, ¿verdad?, para la instalación de los puertos de muestreo en chimeneas, ¿verdad? Empezamos a hablar la clase anterior de las características particulares que tienen los muestreos en chimeneas, que lo hacen diferente a la toma de muestras de otras, con otras matrices. Entonces, déjenme cerrar aquí y cerremos aquí. Y bueno, para determinar el punto de muestreo de una chimenea, hay una serie de aspectos que se deben considerar de cómo se comporta un flujo, ¿verdad?, dentro de un ducto. Aquí tenemos varias configuraciones de chimeneas con una corriente de gases, con una composición diferente en cada uno de los gases, de los casos, ¿verdad? Dependiendo de dónde provenga la corriente de gas, pues va a tener mayor o menor cantidad de material particulado y otros gases. Entonces, hay requisitos mínimos, la ley establece, hay diferentes normativas, pero el reglamento para Costa Rica establece, ¿verdad?, una serie de aspectos mínimos para poder realizar el trabajo de emisiones. Como ya vieron, ¿verdad?, es un trabajo en altura. Esto aquí que se ve, estoy proyectando, sí, es la plataforma, lo que quiere decir que hay que subir, ¿verdad?, a través de una escalera, en el mejor de los casos, ¿verdad?, y llegar a la plataforma que está a cierta altura. Ahí se coloca el puerto de muestreo y implica también llevar equipo muy pesado, ¿verdad?, que tiene que estar ahí cerca de la toma de muestra. Entonces, básicamente, se establece que hay un tramo continuo que cumpla con las distancias mínimas, un puerto de muestreo, que básicamente es como un niple que sale del cuerpo de la chimenea. Ya se los voy a enseñar, de 7,5 centímetros de diámetro interno. La idea es que por ahí se pueda introducir la sonda y se muevan sin ningún problema. Una plataforma de estructura estable para el manejo de los instrumentos con 2 operarios, ¿verdad? Entonces tiene que ser mínimo que la estructura que se coloque, ¿verdad?, sea segura para poder manipular los equipos y para que hayan 2 personas sobre la plataforma. Tiene que tener corriente, ¿verdad?, porque para colocar los analizadores, ¿verdad?, necesitan corriente alterna, y puntos de anclaje para el equipo, tanto para la gente, el equipo de seguridad, ¿verdad?, una línea de vida en caso de que haya un traspié, y soporte para los equipos. Esto establece la ley. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, donde tengo una chimenea y básicamente voy a ir enseñándoles. Los puertos, cuando hablo de puerto de muestreo, hablo de este tubo que se ve aquí, que sale, ¿verdad?, que la ley establece que tenga 7,5 centímetros de diámetro. Tiene que estar tapado, ¿verdad?, con un tapón. Entonces, cuando uno llega a medir, destapa y ahí se introduce la sonda. Entonces, debe tener, dice, al menos 2 diámetros de chimenea sobre el puerto de muestreo hasta la salida. ¿Dónde se coloca este punto? Recuerden que hay una zona, un área de sección transversal donde se hace un corte, y ahí es donde se mide, en esa área de sección transversal. Entonces, la ley establece que este puerto de muestreo, vamos, ¿verdad?, se hace este corte, este sería el puerto de muestreo, tiene que estar a una distancia, ¿verdad?, de la boca de salida de la chimenea. Entonces, esta sería la distancia A. Y también el puerto de muestreo de la última perturbación de flujo, que en este esquema sería este codo. Entonces, que la distancia
después de la última perturbación de flujo a la colocación del puerto de muestreo, el diámetro óptimo tiene que estar a 8 diámetros internos de la chimenea o más, ¿verdad? Entonces me devuelvo. Entonces, esta distancia A, de aquí hacia afuera, ¿verdad? 2 veces el diámetro de la chimenea sobre el puerto de muestreo hasta la salida. Debe tener, dependiendo del diámetro de la chimenea, vamos a ver, ¿verdad? Puede tener 2, 4 puertos de muestreo. Se ubican perpendicularmente con un diámetro, con un ángulo de 90 grados. Y la distancia B, esta distancia B, 8 veces el diámetro sobre la última obstrucción o perturbación de gas. Entonces, llámese un cambio de diámetro, llámese un codo, llámese, o sea, algo que perturba el flujo, ¿verdad? A partir de la última perturbación de flujo hacia arriba, entonces la ley establece que sean 8 veces el diámetro interno de la chimenea. Además, bueno, como les dije, se tiene que establecer una plataforma de trabajo que puede ser total como esta o parcial como están las fotos y con ciertas dimensiones, 2,5 metros de ancho, ¿verdad? Para poderse mover, soportar 3 personas y 100 kilogramos de equipo. O sea, tiene que ser una plataforma bien instalada con pasamanos de seguridad, ¿verdad? Que se pueda accesar a ellas con eh, una escalera adecuada para el efecto, por ejemplo. Mira, aquí digamos hay una escalera, está soldada directamente en la chimenea. No es lo más adecuado, ¿por qué? Porque si la chimenea no tiene aislamiento, ¿verdad? Uno se quema, se puede quemar. Entonces, una escalera bien instalada es una como esta que tiene, ¿verdad? Un soporte que es para seguridad de la persona que va subiendo, ¿verdad? Entonces, si usted en algún momento se cansa y se va para atrás, ¿verdad? Entonces, esta estructura usted lo sostiene, ¿verdad? Este, pero básicamente vean que llegar al punto de muestreo, aquí arriba en la foto se ve, ¿verdad? Esta distancia de 2,5 metros que tiene que tener la plataforma, que debe estar adherida a la chimenea y que deja espacio para que los operarios, que mínimo deben ser 2 personas siempre, se muevan en, en esa plataforma. Eso es importante porque hace 20 años, cuando se empezó a medir en Costa Rica, eso no era, y no existía un reglamento, ¿verdad? Y no era obligatorio el hecho de que instalaran esas plataformas de trabajo, entonces uno iba a medir y tenía que pararse en el techo. Y en muchos casos el techo no, ya ustedes saben que se da un efecto atmosférico ahí alrededor de la chimenea y entonces ese techo por lo general está oxidado por el efecto de los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Entonces, estaba uno propenso a caerse, o sea, uno se paraba en un perling y del perling no se podía mover, porque de lo que estaba alrededor estaba oxidado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo vi accidentes donde si no hubiera sido por la línea de vida que la persona que estaba midiendo tenía, ¿verdad? Podía irse, atravesar el techo y caer. Entonces, el establecimiento de esta plataforma de trabajo es muy importante para la parte de seguridad. Tiene que estar toda el área donde uno se mueve totalmente despejado, ¿verdad? Para poder manejar la sonda, que ya vieron que no es un equipo pequeño. Y también tiene que haber una fuente de energía eléctrica 110, ¿verdad? Porque em, los equipos con los que trabajamos son 110. Entonces son requisitos mínimos que deben de tener en donde se vaya a medir para poder hacer el muestreo. Si no existe esto, pues el laboratorio que se traslada a hacer la medición puede decir no se hace la medición. Entonces, vean que necesitamos establecer ese plano de muestreo y que alrededor de este plano de muestreo, que básicamente el área de sección transversal es el diámetro interno de la chimenea y sobre ese diámetro interno de la chimenea se establecen los puertos
estos tubos que sobresalen de la chimenea son los puertos, que dependiendo del diámetro interno de la chimenea pueden ser 2, pueden ser 4 o si es un tubo muy pequeñito también pueden ser menos, ¿verdad? Y aquí como diferentes configuraciones. Ven, aquí sí se ve que la escalera tiene la estructura que protege. En el caso que uno se canse y se vaya para atrás, uno se puede recostar en este metal de aquí. Mientras que, por ejemplo, aquí el acceso es usted y la chimenea. Entonces, si hay condiciones atmosféricas de viento o si está lloviendo, ¿verdad? Que se puede hacer que el metal se ponga resbaloso, ¿verdad? Es complicado. O sea, el tiempo de medición es como de 1 hora, pero la preparación previa para hacer la medición, dependiendo, ¿verdad? De la distancia que haya que recorrer, el traslado de los equipos, permisos para entrar a la empresa, subir los equipos, ¿verdad? Subir los equipos al puerto de muestreo, o sea, todo lo que es previo, o sea, lleva muchísimo, muchísimo trabajo, ¿verdad? Entonces, y en el momento que ya uno está arriba, pues hay que asegurarse de que se tomen todas las previsiones del caso, ¿verdad? Para tomar toda la información necesaria y garantizando la seguridad de las personas que están midiendo, tanto operarios de la empresa como del laboratorio. Eh, entonces, por ejemplo, ahí pueden ver un acceso que no es el más sencillo, pero que está bien instalado. Y de hecho tiene aquí en la mitad de la escalera un descanso, ¿verdad? Porque subir el equipo no es algo sencillo. Bueno, aunque normalmente se sube con una cuerda, ¿verdad? Independientemente de donde suben las personas. Aquí, esto es en el Ingenio Victoria, aquí en Grecia, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver también otras configuraciones de plataformas donde se ve el brazo donde se instala el equipo y sobre este brazo que se ve aquí se mueve el equipo de muestreo. Pero es trabajo en altura en todos los casos. Eh, Aquí, digamos, si hay una plataforma, entonces uno sube por la escalera y ven que aquí también hay una protección para la escalera para llegar al puerto de muestreo. Y como les explicaba, ven que todo está oxidado. Y se oxida básicamente por los... Este estaba nuevo en el momento que hicimos la visita, ¿verdad? Pero este ya tiene sus años, etcétera, entonces se pueden ver como las condiciones en las que después de cierto tiempo el material, bueno, dependiendo de lo que lo construyan, se va deteriorando, ¿verdad? Y por lo tanto, la estabilidad que tenga en ese metal también va disminuyendo. Profe, Dígame. hola. Yo quería preguntarle quiénes hacen esas mediciones. ¿Siempre son como técnicos Sí, de un laboratorio que se contrata y llegan ahí? sí, sí, ¿verdad? Digamos que hay laboratorios acreditados por el ECA, ¿verdad? Que están autorizados para hacer estas pruebas. Porque es importante, digamos, que ustedes conozcan todo esto. Bueno, dependiendo donde les toque estar, ustedes o van a evaluar un reporte operacional, o van a ver el informe de un laboratorio, o van a trabajar en una empresa que haga los análisis, ¿verdad? Y entonces, pues tienen que conocer cómo es que se hace un muestreo correctamente, porque en algún momento, pues algunas personas de pocos escrúpulos no hacen los análisis de forma correcta, ¿verdad? Este, entonces, por eso es como súper importante conocer todos esos detalles. No tengo una foto aquí, pero por ejemplo he encontrado puertos de muestreo en el lomo de la caldera, ¿verdad? Por la facilidad de no hacer todo esto, lo hacen así, pero digamos, la medición en ese punto no está bien hecha, entonces el resultado que usted obtenga no va a estar correcto. Entonces, en gases hay muchas formas de alterar, digamos, los datos, de alterar la medición, entonces es importante que ustedes dependiendo de donde estén, ¿verdad? Si van a trabajar desde el gobierno, si van a trabajar desde una empresa privada, si van a trabajar desde donde les toque, pues que puedan hablar con propiedad, que puedan conocer cómo se hace correctamente un muestreo de gases y poder analizar la información que les están presentando. Pero sí, hay gente
preparada para esto y me imagino que entre ustedes habrá uno de su generación, ¿verdad? Que trabajará, ya sea en el, bueno, por ejemplo, hay compañeros suyos que ahora están en el Ministerio de Salud que han hablado conmigo años después y han dicho, ay, profe, sí, todo lo que me enseñó me sirvió para, o sea, todo lo que vimos en el curso me sirvió porque ahora yo estoy viendo reportes operacionales, entonces van a hacer visitas a las empresas, etcétera, o si a usted le toca trabajar en la empresa, también, pues velar por la seguridad de la gente que trabaja en la empresa y de la gente que llega a hacer análisis, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, nosotros para hacer las giras, que ya les diré después de Semana Santa, si, ¿verdad? Cómo nos va con el tema de la gira y podamos ir a hacer unas visitas y ver esto en vivo y a todo color. Eh, de hecho, eso es una foto de la última gira que hicimos. Eh, es entonces que las condiciones sean adecuadas para que tanto la gente del laboratorio, que aunque sea contratado, o sea, si hay un accidente laboral dentro de la empresa, es una torta, ¿verdad? O sea, para las personas, para la operación de la empresa, o sea, para todo es un problema. Entonces, pues que las condiciones en las que se está trabajando sean las adecuadas. Sí le contesté su pregunta, Lía. Era Lía, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Entonces, véanlo con esos ojos, ¿verdad? Porque Ujú. es importante, digamos, que ustedes sepan. Cuando yo empecé a trabajar esto hace 20 años, 22 años, empecé yo a trabajar. Lo primero que yo, bueno, trabajaba en con la cooperación suiza y hicimos un programa de capacitación para todos los funcionarios del Ministerio de Salud en la parte de gases, porque ellos les tocaba evaluar los reportes operacionales y no sabían medir. Entonces aceptaban mediciones, como les dije así, hechas al lomo de la caldera, o sea, cosas que no estaban bien hechas. Entonces, pues es súper importante que ustedes vayan bien preparados. Pero el que hace normalmente las mediciones es un laboratorio. Ok, entonces continúo. Entonces vean que la ley establece entonces esas distancias óptimas, que sería el A, 2 veces el diámetro interno de la chimenea, el B, el B es la distancia inferior de la última perturbación de flujo, este, hacia arriba, 8 veces el diámetro, para garantizar que hay flujo laminar, ¿verdad? Que no hay flujo turbulento. ¿Por qué? Porque eso, cuando se toma un muestreo isocinético, puede alterar eh, cómo se dispersan las partículas en esa área de sección transversal y entonces es necesario tomar algo que sea representativo. Aquí les puse para que vean, digamos, lo que puede ser una perturbación de flujo, ¿verdad? Aquí hay un cambio de diámetro antes de la salida, entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Deberíamos tomar a partir de este punto hacia arriba para colocar el puerto de muestreo. Y hay un caso especial que establece la legislación, ¿verdad? Que la distancia A tiene que estar a 5 veces el diámetro interno cuando la chimenea no descarga directo, cuando no está abierta como esta, que descarga directamente a la atmósfera y tiene un sombrero chino, ¿verdad? O algún aditamento a la salida, eso también constituye una perturbación del flujo. Entonces, aquí, cuando hay algún aditamento a la salida de la chimenea, entonces se tiene que considerar 5 veces el diámetro. Estas distancias son óptimas para Costa Rica, o sea, ese reglamento que lo tienen en el Teams, pero que yo les pasé para que lo vean, eh, lo conozcan, eh, establece pues estas distancias. Ahora, que esta es la distancia óptima, 2 veces el diámetro. Hay distancias mínimas, ¿verdad? En las que sí se puede medir. No es el punto óptimo, pero sí se puede medir. Ya voy a indicar cuáles. Entonces, recuerden que la idea es que en el muestreo isocinético, ¿verdad? El punto de muestreo va a estar aquí y ahí se va a establecer el puerto de muestreo, que es ese tubo que sale, ¿verdad? De la pared de la chimenea. Y por ahí se introduce la sonda. Entonces aquí les puse una foto. Este sería el puerto de muestreo, ¿verdad? Y por aquí se introduce la sonda, ¿verdad? Donde se toma la muestra de gas. En este caso, es necesario para el muestreo de partículas
garantizar isocinetismo, que es que la velocidad con la que se succiona es igual a la velocidad del gas que está pasando por el ducto. Y todos esos cuidados hay que tenerlos. Entonces, también la norma establece cuántos puertos de muestreo hay que tener en la chimenea. Si tengo una chimenea, un ducto circular con un diámetro interior mayor a 30 centímetros, ¿verdad? Tiene que tener 2 a 90 grados perpendicularmente. Si tengo un diámetro de chimenea de 2,5 y mayores, ¿verdad? Que es lo más normal, 4 opuestos diametralmente. Si tengo ductos que son rectangulares, entonces la legislación establece hacer una configuración de varios puertos de muestreo a lo largo de una de las dimensiones del ducto rectangular, y en el caso de que tenga una chimenea pequeñita como esta, que entre 10 y 30 centímetros, o sea, sería un tubo, entonces ahí varía un poquito la forma como se coloca el puerto de muestreo. Este sería para esas chimeneas entre 10 y 30 centímetros, y hay que colocar 2 puertos de muestreo respetando, esta sería la salida con una perturbación de flujo, que aquí sería un cambio en el diámetro del ducto. Entonces, el primer puerto de muestreo para chimeneas pequeñitas, ¿verdad? Eso es un tubo. Entonces ahí hay que establecer 2 puertos de muestreo de la salida, 2 veces el diámetro, para colocar el tubo de pitot y el sensor de temperatura, y una separación de 8 veces el diámetro, el segundo puerto de muestreo, donde se introduce la sonda, ¿verdad? Y Profesor, aquí también 8 veces el diámetro. Sí, señorita. Ahora que pone esta foto, es que de los ejemplos que usted nos había enseñado, yo siempre me lo imaginaba como las emisiones en una columna vertical, así, y veo que No, esto también hay está, horizontales. Ujú. ajá, entonces es muy común ver así también. No, o sea, las más comunes son las verticales, pero sí existen horizontales y también existen, digamos, muy pequeñas, y se puede medir. Ujú. Sí, Se ve la diferencia entre esta, que es una tubería así, entonces te puede llegar y decir, ahí no se puede medir. Bueno, la legislación dice que sí se puede medir. Se cambia un poco la configuración, porque con respecto a una grande, en esta va el pitot y el termopar juntos. En esta, que es pequeñita, el pitot y el termopar entran en un puerto de muestreo y la sonda entra en otro puerto de muestreo. Y sí existen configuraciones horizontales, aunque las más comunes son las verticales, ¿verdad? Este, entonces es importante pues conocerlos todos, o sea, que hay chimeneas cuadradas, que hay chimeneas circulares, que hay chimeneas verticales y que hay chimeneas horizontales. Ujú. Y todo esto está, digamos, de acuerdo a la normativa. Si tengo ese reglamento sobre la configuración de sitios de muestreo en chimeneas y en ductos para la medición de contaminantes atmosféricos, establece los requisitos para la selección, la ubicación y el acondicionamiento del sitio de muestreo en fuentes fijas. Y la idea es procurar la confiabilidad y la seguridad durante el muestreo. Hay un artículo 2 de definiciones. Yo solamente voy a hacer énfasis en lo más importante. Y haciendo énfasis en lo que Lía me preguntó, ¿verdad? Que dependiendo recuerden que en la sociedad hay diferentes actores. Cuando ustedes vayan a trabajar a la calle, van a hacer o estar de parte del gobierno, o estar en el sector privado, o estar en una ONG, o estar como parte de una comunidad, por ejemplo, que está siendo afectada por una emisión. Y en todos los casos, desde donde usted trabaje, pues tiene que conocer cómo se debe hacer un muestreo de gases correctamente. Entonces, en el artículo 3 de este reglamento dice, ¿verdad?, que es responsabilidad del ente generador, ¿verdad? Y ahí
Si usted es el ingeniero de planta, si usted está encargado de la parte ambiental en la empresa, ¿verdad? Usted tiene que conocer pues toda la reglamentación y vigilar pues que la empresa esté cumpliendo con toda la normativa necesaria para garantizar, o sea, que las cosas se hagan bien y la seguridad sobre todo de las personas, ¿verdad? Entonces, el artículo 3 dice que el ente generador garantice que toda labor de muestreo, mantenimiento e inspección, porque hay momentos en que, por ejemplo, yo que soy experta técnica del ECA, acompaño al laboratorio para ver cómo hacen su trabajo y le toca a uno subirse de allá arriba con ellos para ver que, de acuerdo a lo que dice la norma, que es la 17025, ellos estén aplicando los procedimientos y los métodos correctamente, ¿verdad? Entonces, pues hay momentos en que hay una auditoría con la gente del Ministerio de Salud, en que uno va para testificar a la gente que está haciendo la medición de que todo lo que están aplicando esté correctamente, de acuerdo a la norma y de acuerdo al procedimiento que ellos mismos hicieron. Entonces, basado, digamos, en esta experiencia, es que esas plataformas tienen que ser robustas y bien colocadas. Pues a mí me tocó, como les digo, hace muchos años, que uno llegaba a medir cuando no estaba este reglamento y lo que le ponían a uno para subirse era una escalera, pero ni siquiera esa que está soldada a la chimenea, una escalera puesta así a la par de la chimenea y por ahí uno se tenía que subir y que Dios lo acompañe, ¿verdad? Sí, las condiciones eran muy inseguras, entonces esto es súper importante. Entonces aquí, bueno, garantizar que toda labor de muestreo, mantenimiento, inspección, que se efectúe por cualquier ente en las chimeneas o ductos de monitoreo, como se considera un trabajo en alturas, entonces ahí hay un peligro adicional. Cuente con las medidas de prevención y protección necesarias contra caídas, según lo establecido en ese decreto de seguridad y higiene del trabajo. Y para todas las personas que tengan que ver, tanto de afuera como dentro de la empresa. Es importante que el ente generador tenga documentado todos los protocolos, o sea, todas las reglas tienen que estar por escrito, todo lo que implique trabajo en altura, ¿verdad? Que hay que usar guantes, que hay que usar casco, que hay que usar mascarilla en caso de que sea necesario, que hay que usar tapones, porque si hay mucho ruido, o sea, todos esos aspectos, la línea de vida, el arnés, eh, todo eso tiene que estar escritos en ciertos procedimientos, ¿verdad? Protocolos, y que son necesarios para obtener el permiso de funcionamiento. Y además, ¿verdad? Que todas las estructuras como estén bien. O sea, no solamente es que las tengan, sino que estén en condiciones óptimas para que las personas puedan manipular los equipos en esas estructuras. Ahí también en ese artículo dice que otra responsabilidad que tiene el ente generador es garantizar que el muestreo que se vaya a hacer sea representativo, ¿verdad? Entonces, colocar el punto de muestreo en cualquier parte, no, no garantiza esa representatividad que se necesita, ¿verdad? Aunque uno va, hace el muestreo y le toma una foto al sistema en el momento, esa es una particularidad que tienen las emisiones de gases, ¿verdad? Usted va ahí, bueno, se sube a la chimenea, lleva el equipo, analiza con el analizador de gases y lo que usted le está haciendo es tomándole una foto al sistema en un instante. Usted no trae una muestra, o sea, cuando usted, por ejemplo, va a analizar gases, usted analiza ahí, introduce la sonda y el analizador le da la medición en ese momento. Si hay algún error, si no se hacen las cosas bien, esa muestra no se puede repetir. ¿Por qué? Porque estamos analizando en condiciones de proceso. Las calderas están funcionando, la empresa está produciendo, entonces uno le toma una foto al sistema en ese instante. No. Si usted no toma toda la información para sacar, por ejemplo, el volumen de muestreo en el instante que se hace la medición, ¿verdad? Perdón, todo ese esfuerzo que se hizo no es representativo
¿Por qué? Porque usted no puede traerse una muestra y repetir, digamos, si tiene una duda, no tiene la muestra almacenada en el laboratorio y puede repetir. En el caso de gases no es así, ¿verdad? En el caso de gases uno toma la medición en el campo, ¿verdad? Y por eso, como las condiciones atmosféricas son variables y las condiciones de los procesos son variables, ya les expliqué, ¿verdad? Que los gases de calibración se llevan al campo y que el equipo se calibra en el campo. Ahí. Entonces, vean que la normativa establece que hay que, a la hora de hacer las mediciones de contaminantes de gases, hay que tomar la presión de la velocidad, la presión estática, la temperatura, el flujo volumétrico, a garantizar que haya ausencia de flujo ciclónico, ¿verdad? O sea, que el flujo en el momento que se toma la muestra sea un flujo laminar, ¿verdad? Entonces hay que hacer toda una serie de pruebas antes de hacer la medición. Implica una cantidad de tiempo, una cantidad de recursos importante. Entonces, sí hay que estar bien preparados y ustedes, como les digo, preparados para evaluar si lo que está haciendo el laboratorio es correcto, ¿verdad? Y es de cumplimiento obligatorio para los entes generadores tener todas estas estructuras. Ok, entonces aquí, bueno, ya les hablé de esta foto de la chimenea donde se ve la plataforma, donde se ve cómo está colocada correctamente una escalera con su debida protección. Incluso en esta que es muy alta hay un descanso, ¿verdad? De manera tal que si uno se agota, entonces uno pueda hacer una pausa ahí y luego seguir subiendo. Y esto que está aquí es la foto, digamos, de un pasillo, en este caso, porque hay varias chimeneas. Esto es aquí en Costa Rica. Esto es una estructura metálica que está con su baranda respectiva. Aquí se ve el puerto de muestreo de esta chimenea. En este caso, las chimeneas, vean, que tienen sombrero chino, ¿verdad? Entonces, eso implica que el puerto de muestreo, el punto de salida, tiene que estar 5 veces el diámetro interno de la chimenea. ¿Por qué? Porque este aditamento es una perturbación de flujo, entonces la normativa cambia y tengo que determinar cuánto es el diámetro interno de la chimenea y garantizar que este puerto de muestreo esté colocado respecto a la salida 5 veces el diámetro interno de la chimenea, ¿verdad? Vean que aquí esta estructura está colocada sobre el techo. Entonces, y claro, ahí uno se puede mover seguro. Más hacia acá está como la escalera donde uno baja, pero vean que esto es una estructura que sobresale del techo, o sea, no está sobre el techo, entonces ahí uno se puede mover con toda la seguridad del mundo y puede mover el equipo y puede instalar el equipo para hacer la medición. Entonces, requerimientos para la medición de emisiones: la selección del sitio de muestreo, que el punto de muestreo tenga que ubicarse de manera que se evite el trabajo en alturas, sin detrimento de las condiciones en las que debe cumplir el punto de muestreo para asegurar la representatividad de la muestra. Vamos a hacer un ejercicio ahí donde van a ver que existen 2 puntos donde uno puede colocar, si uno usa el A óptimo o el B óptimo. Entonces, si hay que colocar el puerto de muestreo, ¿qué consideraciones debo de tener? ¿Verdad? Una de esas es evitar el trabajo en altura. O sea que si tengo 2 puertos de muestreo para seleccionar, voy a escoger siempre el más bajo para evitar, digamos, el peligro que representa para las personas, pero cumpliendo con todas las condiciones para asegurar que la muestra que se tome sea representativa. Hay que determinar el número de puntos para las mediciones, ¿verdad? En esa área de sección transversal hay que subdividirla y en cada uno de los áreas que se subdivide, el área de sección transversal, hay que tomar muestra. Eso para garantizar que la muestra sea representativa y la localización de los puntos, perdón, la localización de los puntos en el área transversal al flujo de descarga. Eso es importante cuando tengo que hacer una medición isocinética y tengo que determinar el flujo volumétrico de los gases, ¿verdad? Que ese es un dato que tengo que traerme cuando vengo del campo.
Básicamente el principio es que ese corte que le hacemos a la chimenea, ¿verdad? Esa área de sección transversal, la subdividimos en una serie de áreas concéntricas y tomamos, ¿verdad? Si este es uno de los ejes, entonces tomamos una serie de puntos en cada una de estas áreas, ¿verdad? Y luego sacamos un promedio de todas esas mediciones para reportar el valor de la concentración o, bueno, antes de la concentración, el volumen, ¿verdad? Porque el volumen del gas cerca de las paredes va más lento y más hacia el centro va más rápido. Entonces la distribución, por ejemplo, del material particulado, las partículas más pequeñitas van en el centro del ducto y las más pesadas cerca de la pared. Entonces es necesario hacer este barrido, ¿verdad? Que se hace con la sonda. ¿Para qué? Para tomar una muestra que contenga de todos los tamaños de partícula y que sea representativo. Entonces, básicamente en una área de sección circular, entonces ese corte, esa área de sección transversal, la subdivido en círculos concéntricos y en cada uno de ellos tomo muestras. Esto para el caso de chimeneas circulares. Cuando tengo una chimenea que es... Ajá. Eh, para emisiones constantes y uniformes, igual hay que hacer la división del No, área transversal. no. Cuando tengo uniformes y constantes y uniformes, que es para hacer muestreo de gases, solo tomo en un punto. Esto es Ok, cuando tengo que hacer muestreo isocinético, ok. ¿verdad? Que es para partículas. Bueno, para metales, para partículas y para dioxinas y furanos. Pero el común, digamos, el que cuando vamos a medir, medimos dos cosas, es medimos gases, ¿verdad? Y ese nada más se introduce la sonda y se mide en un punto, pero para hacer el muestreo isocinético para la determinación de partículas, sí necesitamos hacer este barrido. Sí, Rebeca. Sí, profe, gracias. Ujú. Entonces, aquí tengo una chimenea rectangular que lo que se hace es, aquí no se hacen círculos concéntricos como aquí, sino que aquí se subdivide el área de sección transversal en una serie de áreas y en el centro de cada una de esas se toma la muestra. Entonces ahí, eh, bueno, aquí está el esquema del puerto de muestreo, la sonda y cómo la sonda se mueve a lo largo de estos ejes tomando la muestra. Este es algo circular. Ya les voy a enseñar uno, cuando tengo uno cuadrado, ¿verdad? Igual, por decirlo aquí. Si la sonda se coloca aquí, entonces todo se toma aquí, aquí, aquí. Luego la sonda se tiene que mover a otro puerto de muestreo y se toma aquí, 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 así. Entonces al final, en este esquema se toman 12 puntos de muestreo y se promedia, digamos, el valor de la velocidad para determinar una velocidad promedio y el volumen y también hacer la determinación de la concentración y tomar una muestra que sea representativa considerando todos los tamaños de partículas. Profe, Señor, eh, dígame. y en el caso de las chimeneas circulares, es indiferente, digamos, si se empiezan a tomar las muestras de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, por el tamaño de las partículas. Ah, no, O, bueno, déjeme llegar, ¿verdad? Ahí la norma establece las distancias a las cuales se tiene que marcar la sonda y usted eh, empieza desde más cerca de la pared hacia adentro, pero usted se mueve, digamos, se mueve. Si usted empieza aquí, digamos, se va moviendo aquí, después aquí, después aquí, después se mueve aquí, 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 a lo largo, digamos, de un diámetro, ¿verdad? Lo que sí establece la norma es la distancia, ¿verdad? El porcentaje respecto al diámetro interno en el cual se debe establecer este punto, pero el orden, no. Digamos, si yo quiero empezar, meter toda la sonda y empezar a irla sacando, lo puedo hacer, o la voy metiendo, lo puedo hacer. Eso no hay problema. ¿Sí me expliqué? ¿Era Enzo? sí, No, gracias. ¿era quién? La voz de ese Jainer. caballero, ¿no? ¿Quién? Jainer. Jane. Eh, entonces,
hemos visto que tenemos que, ¿dónde colocar el puerto de muestreo? Que se refiere a esto, de la perturbación, 2 diámetros, mayor o igual, vean, a 2 diámetros internos, sería el punto óptimo para colocar el puerto de muestreo, o de la última perturbación hacia arriba, sería la distancia B, 8 veces el diámetro o mayor, ¿verdad? Para colocar adecuadamente el puerto de muestreo y hacer la toma de muestra ahí. En el caso de cuando tengo chimeneas que son, no, aquí tengo un error, aquí es ductos, de sección rectangular, entonces voy a calcular, para poder aplicar el método que les voy a mostrar a continuación, obviamente que yo en una chimenea rectangular cuadrada no tengo diámetro, entonces calculamos un diámetro equivalente, ¿verdad? Usando el largo y el ancho de la chimenea rectangular y calculo un diámetro equivalente para poder aplicar las tablas que les voy a enseñar a continuación. Aquí es importante entonces recordar que el punto de muestreo tiene que estar donde el flujo está desarrollado, o sea, donde el flujo sea laminar y no haya flujo ciclónico. Para eso entonces, para garantizar eso, es que se coloca a una distancia de 8 veces el diámetro interno hacia arriba o mayor si se puede. Y cuando se hablamos de perturbaciones de flujo, hablamos de un codo, una conexión, un cambio de diámetro, un ducto, no sé por qué, entonces aquí es ducto, y un aditamento, un accesorio, o sea, si hay un equipo, el equipo está ahí instalado, ese equipo va a generar una perturbación de flujo, puede ser una válvula, puede ser un filtro, puede ser un purificador de aire, o sea, cualquier un cambio de ducto, del diámetro del ducto, que haya una, ay, se me fue la palabra, una soldadura, por ejemplo, que esté muy salida y que entonces eso haga que el flujo de gas se perturbe. Todas esas cosas son consideradas como perturbaciones de flujo. Entonces, cuando uno va a ver la chimenea, va a ver el ducto, va uno a revisar a ver dónde está la última perturbación y a partir de ahí, entonces establecen mínimo, bueno, 8 diámetros es el óptimo para garantizar, como les digo, que en el punto donde se toma la muestra ya tengamos flujo completamente desarrollado, flujo laminar. Y también, o sea, se hacen una serie de pruebas para garantizar que no presente flujo ciclónico, que es un flujo turbulento, por decirlo, para que me lo entiendan. La distancia B y la distancia A. Entonces, del puerto de muestreo hacia arriba, 2 veces el diámetro. Bueno, eso ya lo hemos dicho varias veces. Ahora, esto es importante. Si no se puede cumplir con la condición óptima, porque la realidad es que, ¿verdad? Que algunas veces uno llega, ya el puerto de muestreo está instalado, entonces uno tiene que evaluar si el puerto de muestreo que está instalado ya está bien, ¿verdad? Y si no se puede cumplir con la distancia óptima, ¿qué hacemos? ¿Se puede medir o no se puede medir? Bueno, entonces dice la norma, que el puerto de muestreo debe colocarse como mínimo a 2 diámetros corriente abajo. Esa es la distancia mínima. Esta de arriba, las 8 veces el diámetro, es la distancia óptima. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo llego y no tengo espacio suficiente perdón por el perro, porque si no tengo espacio suficiente para colocar el puerto de muestreo en el punto óptimo que hago, entonces la ley establece que la distancia mínima B es 2 veces el diámetro y la distancia mínima A es medio diámetro. Esa es la distancia mínima, ¿verdad? Entonces, puede ser que llegue a una chimenea donde el puerto de muestreo cumpla con la distancia B, que es hacia abajo, el punto óptimo, pero arriba
no cumpla 2 veces el diámetro. Entonces, ¿qué digo? ¿Mido o no? Bueno, tengo que ver que ese punto cumpla con esto. Medio diámetro corriente arriba de cualquier perturbación. Eso sería la dimensión mínima que puede tener A. Y esta, 2 diámetros corriente abajo, es la dimensión mínima que debe tener B. No es óptima, pero es mínima. ¿Verdad? Vamos a hacer ejercicios y ahí les va a quedar más claro. En cualquiera de las citaciones que se pueden dar, siempre se busca una relación entre B y A de 4:1. Y ya vamos a ver. Igual, digamos, si no cumplo con las distancias máximas o óptimas, ¿verdad? Si tengo una distancia mayor a esto, pues todavía mejor, pero si no cumplo con eso, en todos los casos tengo que hacer una comprobación de ausencia de flujo ciclónico. Hay un video que ustedes van a ver que dura más o menos media hora, lo voy a poner después de explicarles para que vean cómo se hace esa comprobación de flujo ciclónico. Bueno, entonces, para hacer la determinación de los puntos, usando las distancias A y B, es los puntos de muestreo sobre la chimenea o el ducto. Se tiene que calcular para un ducto circular usando el diámetro interno, pero para una chimenea rectangular o cuadrada usando el diámetro equivalente, ¿verdad? Siempre se determina la intersección entre A y B y dependiendo de los valores que tenga, voy a escoger dónde colocar el punto de muestreo. Y luego, ¿verdad? Tengo que usar las gráficas que me da la metodología para poder determinar el número de puntos de muestreo que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice el número de puntos transversales de muestreo a utilizar corresponde al valor más alto dado por A y B, ¿verdad? Entonces, puedo tener, por ejemplo, que la distancia A, que es la distancia del puerto de muestreo hacia la salida de la chimenea, sea 2. Y para la distancia B, que es del puerto de muestreo hacia abajo, hacia la última perturbación de flujo, sea 6,5. Entonces, la norma establece con esta gráfica, este diagrama me permite determinar el número de puntos de muestreo que tenemos que utilizar en la sección transversal circular, ¿verdad? Entonces, esta es mi distancia A y esta es mi distancia B. Entonces, con base en esas distancias, yo voy a usar esta gráfica. Esta gráfica, ¿verdad? Me va a dar, en la parte de arriba aquí, voy a poner el valor de A. Y en la parte de abajo, de aquí, voy a colocar el valor de B, ¿verdad? Voy a llevar, dependiendo del valor que me dan, bueno, voy a sacar, por ejemplo, si B vale 6,5, como el ejemplo que estamos desarrollando, B vale 6,5, entonces yo voy desde aquí, 6,5, y corto esta línea, y este número me dice que tengo que hacer en el área de sección transversal 16 puntos de muestreo, ¿verdad? Si uso el valor de A, resulta que en el ejemplo me dijeron que A vale 2. Entonces, si entro con A, que es de arriba hacia abajo, resulta que al cortar la gráfica me dice que son 12 puntos de muestreo. Entonces, ¿cuál de los dos escojo? Si tengo que A vale 6,5 y digo que B vale 6,5 y A vale 2, y yo uso esta gráfica que me permite determinar el número de puntos de muestreo, ¿cuál de los dos uso? Tengo que usar el que me da mayor número de puntos de muestreo. Ojo que esta gráfica es aplicable para cuando tengo diámetros de chimeneas mayores a 1,65, a 1,61. Si tengo diámetros de chimeneas en esta sección aquí abajo,
si tengo diámetros de chimenea que están entre 0,30 y 0,61 metros. Y si tengo, recuerden, entre 10 y 30 centímetros, tengo que usar 2 puntos de muestreo de acuerdo al esquema que anteriormente les mostré. Entonces, voy de nuevo. Tengo una chimenea cualquiera, y con esa chimenea cualquiera yo voy a determinar cuánto es mi distancia A y cuánto es mi distancia B, ¿verdad? Sí, el valor con el que yo voy a entrar a esta gráfica va a ser, lo voy a calcular dividiendo la distancia real B dividido entre el diámetro interno de la chimenea. Eso me va a dar el valor de B con el cual yo voy a entrar a esta gráfica. Y aquí, la distancia real que tenga de A, de aquí para acá, lo divido entre el diámetro interno y eso me va a dar el valor de A con el que voy a entrar a esta gráfica. Entonces, en muchos casos da igual, entonces da igual número de puntos, pero en el caso de que no sea igual, entonces voy a usar el criterio de que el que me dé mayor. Entonces, si yo entro con B y me da 16 puntos y entro con A y me da 12 puntos, voy a escoger 16 puntos de muestreo. Entonces, eso me va a obligar a mí a marcar la sonda. Voy a brincarme esto un momento. Un momento. Eso me va a obligar, dada la pregunta que me hizo Jason. Entonces, usando esa gráfica me dieron 16 puntos de muestreo. Entonces, yo voy a usar, esto se llama una cinta de cobre. Entonces, voy a marcar la sonda, ¿verdad? Cada cierta distancia y voy a ir moviendo la sonda hacia adentro de la chimenea, ¿verdad? Voy moviendo, voy a succionar, por ejemplo. Succiono 3 minutos en cada uno de los puntos, entonces yo voy moviendo la sonda, ¿verdad? Tiene una velocidad de succión, entonces yo voy moviendo la sonda a cada uno de esos puntos. Entonces, la metodología, ¿verdad? Que la pueden encontrar en el reglamento, también la pueden encontrar en el capítulo 4 del RUIS, usan las mismas, ese mismo diagrama aparece, si buscan la metodología EPA, aparece el mismo diagrama. Entonces, que con las distancias A y B que se establecen dentro de la chimenea, yo veo cuántos puntos de muestreo debo hacer para esa chimenea. ¿Está claro? Sí, profe, pero yo igual tenía una preguntita. Sí, haga la preguntita. Ese gráfico ese diagrama que tiene ahí, digamos, ¿en qué se fundamenta? ¿Qué es la relación entre la altura de la chimenea y los puntos de muestreo? No entiendo su pregunta. Digamos, porque es que, por ejemplo, si la distancia es 2, entonces, ¿por qué eso me dice que son 12 puntos de muestreo, lo que dice ahí? Ajá. Ajá, ¿por qué? Digamos, ¿cuál es el fundamento de eso? O no sé si es experimental o... Es que eso se calcula, o sea, esto está basado en la experiencia. Muchas cosas, digamos, de misiones que están basados en la experiencia. O sea, no hay una fórmula, ¿verdad? Sino que hay una tendencia, digámoslo así. Entonces, cuando yo tengo muchos datos experimentales, yo puedo ver cómo se comporta, ¿verdad? Cómo debo subdividir el área de sección transversal para tener una muestra que sea representativa. En la mayoría de los casos, yo puse esta porque les voy a decir por qué puse esta donde no dan iguales, porque siempre me preguntaban, profesora, ¿y si no dan iguales, qué hacemos? Entonces, por eso decidí poner la excepción a la regla, que es esta. Por lo general, Rebeca, los puntos de muestreo, bueno, en algunos casos uno no puede entrar con A, puede entrar solo con B o solo con A, ¿verdad? Porque resulta que en la chimenea se cumple el aro óptimo, pero el B no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
de la última perturbación de flujo hacia arriba no puedo tener 8 diámetros, pero entonces seleccionan la distancia A óptima. Sí, entonces a la gráfica entro con uno de los dos valores, ¿verdad? Cuando tengo la suerte de que tengo una chimenea que se construyó con las condiciones óptimas, entonces en ese caso A y B me dan el mismo número de puntos de muestreo. ¿Sí me expliqué? Pero está basado en la experiencia. No te puedo decir que hay una ecuación y que yo uso esa ecuación y qué parámetros representan cada uno de esos términos de la ecuación, cuáles son las variables que se analizan. Eso no existe. Ok, sí, Hasta entiendo. ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Ok, No gracias. sabemos si más adelante, con los cambios que ha habido, digamos, en la parte de gas que está habiendo, podría ser que tengamos un modelo matemático que represente cómo se comportan las partículas dentro de la chimenea. Pero hasta este día, no. Ujú. Entonces hay muchos criterios de la parte de ingeniería que son basados en la experiencia, ¿verdad? Porque o sea, la experiencia es acumulativa. Mucha gente trabajando, por ejemplo, con un precipitador electrostático, ¿verdad? De tanto trabajar tantos años con ese equipo, de enfrentar problemas del día al día, ¿verdad? La gente crea ciertos criterios para mejorar el funcionamiento, ¿verdad? Y usted les pregunta, y generalmente son técnicos, y usted les pregunta a ellos, ¿por qué? Ellos no saben por qué, pero sí saben que funciona, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, cuando entremos a la parte de diseño, que hay muchos criterios, sobre todo de operación y mantenimiento, que están basados en la experiencia. O sea, que no hay un modelo matemático, una ecuación que me diga este parámetro, o sea, cada uno de los términos por cuál variable o la influencia de cuál variable representa ese término. En gases todavía no tenemos eso. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, entonces, Profe, hola. disculpe, ¿en qué caso es que usted dijo que se entraba a la gráfica solo con el valor de uno de los dos, digamos con A? Depende de la chimenea. Depende. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos y entonces yo, tal vez con esos ejemplos les quede más claro. Sí, Gracias. digamos, ¿en qué caso yo entro solo con uno? Digamos, si A me da 3, ya no puedo usar la gráfica. ¿Ves que la gráfica llega hasta 2.5? ¿Sí? Esta Ajá, escala. sí, entiendo. Entonces, Ujú. digamos, si el valor de A se me sale de la escala, no lo puedo usar, ¿verdad? Entonces tengo que usar B, ¿sí? Pero Gracias. cuando ya veamos ejemplos, o sea, yo tengo ejemplos hechos con diferentes chimeneas, entonces ahí puedo enseñarles casos como ese. ¿Está bien? Pero digamos que es la realidad, porque la realidad es así. No, o sea, si uno, como les digo, la empresa conocía el reglamento en el momento en que se construyó la chimenea, entonces sí, probablemente se cuidaron de de colocar el punto de muestreo en el sitio óptimo. Pero si fue una empresa que había operado muchos años y que nunca le habían pedido nada y que de repente llegó al Ministerio de Salud y cuando esto entró en vigencia empezó a decir, ahora tiene que instalar una plataforma y tiene que colocar un puerto de muestreo. Entonces, probablemente en ese caso la chimenea no esté en el punto óptimo, pero sí en uno que funciona, ¿verdad? Entonces también uno tiene que tener el criterio. Cuando uno va a evaluar, bueno, yo tengo 20 años de ser evaluadora y gracias a Dios, en esta parte, digamos, he ido con todos los laboratorios de análisis de gases, he ido a evaluarlos a ellos. Entonces uno sabe que la realidad es que las empresas más nuevas, las primeras, esas fotos que les mostré bonitas, son de empresas a las que yo he ido en los últimos años, que ya han hecho una instalación bien hecha. Entonces uno va con toda la seguridad, pero
hay empresas donde no es así. Entonces, en estos años en que yo he estado trabajando, pues he visto la evolución de cómo las empresas han ido mejorando las condiciones para hacer el análisis de gases, ¿verdad? Por una situación de reglamentación, o sea, porque es obligatorio hacerlo. No, o sea, hay empresas muy responsables que lo hacen, que buscan hacer las cosas bien, tal vez porque tienen normativas internas más estrictas que las que pide el reglamento costarricense. El caso, digamos, de las transnacionales que pertenecen a una corporación grande, entonces la corporación tiene sus propios parámetros y ellos tienen que cumplir los parámetros de la corporación. Y tal vez esos parámetros, como tal vez la empresa es de Europa, los parámetros son más duros que los que aplican aquí en Costa Rica. Entonces, digamos que esa gente está asegurada, pero hay empresas que son empresas más pequeñas, ¿verdad? De personas que tal vez piensan que invertir en la parte ambiental o en la medición no es importante, entonces hacen las cosas no muy bien, ¿verdad? Y bueno, y con eso uno a veces hay problemas. Pero les digo, uno se tiene que ajustar a la realidad y ver, digamos, que si no está en lo óptimo, que cumpla, y que cumpla con la ley y que esté haciéndolo de una forma adecuada. No la óptima, pero sí adecuada. ¿Sí me expliqué? Vean en el caso de una chimenea rectangular. En el caso de una chimenea rectangular, la norma establece, toda esta presentación está basada en ese reglamento. Lo que hice fue extraer del reglamento las partes más importantes. Entonces, en el caso de las chimeneas rectangulares, ¿verdad? Lo que me pide la norma es dividir esa área de sección transversal en una cuadrícula tipo matriz, ¿verdad? Y básicamente me dice el número de divisiones en las cuales tengo que subdividir el área de sección transversal y me dice cómo tengo que hacer la matriz, diciendo este es el largo del rectángulo y este es el ancho del rectángulo y básicamente dependiendo de el largo, yo voy a establecer una matriz. Si necesito 9 puntos de 3×3, de 4×3, dependiendo del número de puntos en las que yo necesite subdividir esa área de sección transversal para tomar un muestreo que sea representativo. Y generalmente, ¿verdad? Los puertos de muestreo se colocan del lado más largo de la matriz. Entonces, si tengo, este representa el largo y esto representa el ancho. Entonces, los puertos de muestreo se colocan del lado más largo del rectángulo, ¿verdad? Y estos son los puertos de muestreo cuando tengo una matriz que es rectangular, ¿verdad? Entonces, los puertos de muestreo se colocan sobre el lado más largo y subdivido el ancho para obtener estos valores que establece la norma y poder obtener esa cantidad de puertos de muestreo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, la sonda entra por aquí y hace un barrido. Si son 4 puntos, entonces 4 puntos a lo largo de se saca la sonda, se mete por aquí y se mide, ¿verdad? A lo largo de cada uno de estos ejes, hasta obtener el número de puntos que se necesitan. Igual vean que los puertos, que son estos, son pues un pedazo de tubo que tiene una rosca, ¿verdad? Y ahí se le coloca un niple, un tapón, que cuando no se está midiendo está cerrado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la chimenea no tenga succión y eso no altere el patrón de flujo. Entonces, esos puertos de muestreo, si no se hace la medición, tienen que permanecer cerrados. Y, bueno, esa determinación en cada uno de los puntos se toma la presión estática, la presión dinámica y la temperatura, con el objetivo de ¿qué? De hacer la medición de la velocidad. Se toma la medición de la velocidad en cada uno de estos puntos y se saca un valor promedio de la velocidad, y con ese valor promedio y el área de sección transversal, calculo el volumen de muestreo.
calculo el volumen de muestra. Entonces, recordar siempre que en el muestreo de gases tenemos que tener equipos de seguridad, ¿verdad? Arnés, una línea de vida, ¿verdad? Que en caso de que haya algún traspié, ¿verdad? La persona esté asegurada. Eso es importante. Pasa a veces que con los técnicos la gente tiene el equipo de seguridad y no se lo pone porque es incómodo, porque uno suda, porque les cuesta respirar, porque hay mucha bulla, muchas cosas, ¿verdad? Eso es importante decirles que si uno va a un momento, tal vez a una industria, vamos a hacer una visita y vamos a ir a caminar por dentro del patio de la industria, hay muchísimo ruido, le van a dar unos tapones, usted se los pone, ¿verdad? Eso es una exposición momentánea y no es lo mismo el efecto que tenga un trabajador que trabaja 30 años en un cuarto de calderas con un escándalo y si él no usa el equipo de protección personal, pues los efectos en su cuerpo, en su salud, salen a largo plazo. Entonces, es muy importante todos educarnos, ¿verdad? Usar todos los equipos de seguridad, que aunque a veces los vemos como innecesarios, ¿verdad? Tienen un propósito y sobre todo es resguardar los efectos que podamos tener a largo plazo. Y en el caso de las emisiones atmosféricas, pues más, porque estamos trabajando en altura, ¿verdad? Entonces, un descuido en cualquier momento se puede dar y un accidente en cualquier momento se puede dar. Bueno, ahí está otra vez la foto de la super chimenea. Entonces, el reglamento establece las condiciones de seguridad para realizar las mediciones en las chimeneas, ¿verdad? Y todo ese equipo de seguridad del cual ya les mostré, tiene que tenerlo tanto la gente del laboratorio como la gente del ente generador. Siempre establece el reglamento, ¿verdad? Si tengo dos posibilidades de poner el punto de muestreo, siempre considerar el punto más bajo para evitar el trabajo en altura y prevenir accidentes laborales. Y además de eso, que las condiciones de acceso al sitio de muestreo, o sea, la plataforma, tienen que estar en condiciones óptimas, ¿verdad? Para que las personas no corran un riesgo. Aquí, digamos, en este reglamento se estableció que no se pueden usar los techos directamente como puntos de acceso y que es necesario entonces construir un pasillo o una estructura sobre el techo con una resistencia estructural necesaria para proteger la vida de las personas. Además, es súper importante esto y de una vez para si vamos a hacer la visita, si nos dan chance de ir por ejemplo, bueno, siempre vamos a Holcim. ¿Por qué? Porque ellos tienen todos los equipos de control de emisiones y creo que es de las pocas empresas que un grupo tan grande nos permiten ir, ¿verdad? Por todos los riesgos que corremos todos cuando vamos a hacer una visita de esa naturaleza. Entonces, es importante en el punto 5, en el 5.3 dice que las personas que trabajan, tienen que tener cuidado de no tener antecedentes o condiciones de salud que hagan que dicha labor los exponga a riesgos adicionales. Que puedan utilizar el equipo de protección personal, ¿verdad? Y que no tengan, por ejemplo, problemas de vértigo. Nos pasó hace unos años atrás que uno de sus compañeros, una compañera en realidad, fuimos a hacer la visita a Holcim, ahí, Agua Caliente. Ese fue de hecho el último año en que nos dejaron subir a la chimenea, porque ellos tienen unas condiciones óptimas para que el grupo pudiera subir, ¿verdad? Porque básicamente es un edificio viejo y entonces existe un piso, ¿verdad? Está abierto ahora, pero eso era un edificio. Entonces, ahí está el puerto de muestreo. Entonces, y las escaleras son fabulosas. Entonces, podíamos subir todos y ir hasta donde está el analizador. Ellos tienen un analizador continuo de polvo. Entonces, podíamos ir a ver los puertos de muestreo y podíamos ir a ver todo eso allá arriba. El detalle fue, ¿verdad? Que
ingeniera hoy, ya graduada, tenía problemas de vértigo y no dijo. Y cuando estábamos arriba, le dio una crisis, ¿verdad? Y entonces eso derivó en que a partir de ese año no nos dejan subir. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que las personas que hagan este tipo de análisis no tengan un problema de seguridad, de salud adicional. Generalmente cuando uno anda con la mascarilla, con los lentes, son ambientes que tienen mucho polvo, entonces es necesario usar la mascarilla, es necesario usar los lentes de protección. Entonces eso puede generar cierta sensación de pánico, ¿verdad? Cuando uno va, sí, un ataque de pánico. Entonces eso también hay que, pues, que tener cuidado. Además, establecer un perímetro de seguridad mediante conos de cintas alrededor de la zona de medición a nivel del suelo, con el fin de restringir el acceso a las personas. Igual, ¿verdad? Y que hay que tener energía eléctrica. Entonces, nuevamente por las fotos, y ahora vamos a ver algunos ejercicios de cómo me daría la información y cómo tengo que usar las gráficas para determinar el puerto de muestreo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, son las 12. Okay. Denme un momento y voy a poner... ¿Alguien preguntó algo? No puedo ver la mano. Gracias, Rebeca. Sí, ya le contesté el día. Sí, sí. Yo veo que tengo aquí cosas. Entonces, antes de entrar ahí, vamos a ver si lo tengo abierto. Voy a poner una parte del video, como unos 10 minutos del video, y luego voy a entrar a hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque si hubo cosas que no les quedaron claras, este video es de Colombia, entonces las condiciones con las que miden allá no son las de aquí. Y ahí van a ver la diferencia. Entonces voy a poner el muestreo en emisiones. Dura como 35 minutos, pero yo nada más voy a poner unos 10 minutos para que vean el resumen de lo que vimos hoy. Y lo que sigue del video tiene que ver con los cálculos que vamos a ver después. Entonces ustedes lo pueden terminar de ver solos. Se puede realizar algunas de la contaminación atmosférica se define como la existencia en la atmósfera de humos, gases y vapores tóxicos. Sí, se escucha. Actividades humanas. Sí. Algunas de estas actividades, como las industriales, se desarrollan en puntos fijos y por ende se denominan fuentes fijas. Pero otras, como el flujo vehicular, se generan en puntos dispersos y por ende se denominan fuentes móviles. El muestreo isocinético es la metodología estándar que se emplea para la toma de muestras y posterior análisis de fuentes fijas tipificadas estas como chimeneas. El adjetivo isocinético hace referencia a que el volumen de muestra tomado es directamente proporcional a la velocidad de flujo en el punto de muestreo. Este documento audiovisual que usted está observando tiene por objeto ilustrar de manera clara y sencilla las metodologías estandarizadas por la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, EPA, para realizar las operaciones que técnicamente se conocen como muestreo isocinético en chimeneas. Mediante este método se seleccionan los puertos de muestreo y los puntos transversales para la toma de muestras en la chimenea. Perdón por parar eso. Esto es de Colombia. Entonces vean aquí
¿Dónde están midiendo ellos y cómo están midiendo? Ay, se me fue la palabra. Bueno, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. En un arnés. Sí, ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Una estructura metálica que es con dos tablas. ¿Cómo se llama eso? Perdón. Bueno, pongan atención y verán que es las condiciones en las que están haciendo las mediciones no son las más seguras para ellos. ¿Por qué? Porque están en una estructura de estas que usan en las construcciones que es temporal, ¿verdad? Con dos tablas, ahí pusieron las cajas, están amarrados a una línea de vida, pero, por ejemplo, si hay un temblor, si hay alguna situación extraordinaria, ¿verdad? Ellos no están en las mejores condiciones. Andamio. Perdón, voy a Mediante adelantar. este método se selecciona dos diámetros de los puertos. Mediante este método se seleccionan los puertos de muestreo y los puntos transversales para la toma de muestras en la chimenea. El sitio de muestreo deberá estar ubicado a una altura de por lo menos 8 veces el diámetro de la chimenea después del último disturbio o perturbación, o bien 2 diámetros por debajo de la boca de salida de los gases. Este procedimiento garantiza que la toma de muestras se realice en condiciones de flujo laminar, es decir, sin turbulencia. Una vez establecida la distancia, se hacen dos orificios en la chimenea para insertar dos tubos o niples de 4 pulgadas, procurando que el ángulo entre los puertos u orificios sea de 90 grados. Al ubicar los niples en esta posición, se pueden monitorear las 4 secciones de la chimenea. Ubicación de puntos transversales de muestreo. Para conocer la distancia interna donde se debe colocar la boquilla de muestreo, se consulta una tabla estándar que establece la cantidad de puntos transversales en función de la cantidad de diámetros característicos A y B. Así, por ejemplo, si tenemos una chimenea de 15 metros de altura y 1 metro de diámetro, los puertos de muestreo podrían colocarse o bien a 8 metros de altura a partir del primer disturbio, o bien a 2 metros por debajo de la boca de salida de los gases. Ya que el punto más alto implica una dificultad extra para el acceso de los equipos, se selecciona el punto más bajo. De esta forma, al interpolar el valor de 8 diámetros en la gráfica estándar, se observa que para este diámetro se requieren 12 puntos de muestreo. 12 puntos de muestreo que distribuidos en 4 cuadrantes corresponden a 3 secciones circulares o anillos concéntricos de la misma área que en su conjunto caracterizan la chimenea. En chimeneas de geometría rectangular se utiliza el mismo criterio empleado anteriormente, salvo que la ubicación de los niples a lo largo de la chimenea se definirá en base al diámetro equivalente a una sección circular utilizando la siguiente expresión matemática. La posición de los niples se ubican equidistantes uno con respecto al otro en cualquiera de los costados A o B. Los puntos internos se calculan multiplicando la sección paralela al eje de los puertos por el porcentaje interno más el niple de la chimenea. Cuando los diámetros de las chimeneas están comprendidos entre 0.30 y 0.61 metros, se deben ubicar mínimo 8 puntos de muestreo para ductos circulares
y 9 para ductos rectangulares. Para chimeneas de diámetro mayor se deben ubicar mínimo 12 puntos de muestreo. Una vez definidos los puntos transversales de muestreo, se marcan sobre la sonda y se prepara el equipo. Método 2. Este método es aplicable para la medición de la velocidad media del gas que fluye a través de la chimenea y se realiza mediante tubos pitot. Ok. Hasta ahí lo voy a dejar, porque nada más quería reafirmar lo de la selección del punto de muestreo. Y en la próxima clase veremos lo del pitot y todos los datos que hay que tomar para hacer la determinación de la velocidad. Ok. Entonces, lo que se me olvidó la palabra, andamios. Ellos están parados aquí. Ah, bueno, aquí sí hay plataforma. Pero este video me llamó la atención porque ellos están parados como antes era aquí en Costa Rica. Y recuerden que hay, digamos, diferencias en las legislaciones. Entonces, esto es... vamos a ver si lo encuentro fácil aquí. Aquí. Ya que el punto más alto implica una dificultad extra para el acceso de los equipos, Ahí ellos están en una plataforma con se línea de selecciona vida, el punto más etcétera. bajo. Pero ahí, esto De que esta está ahí, forma, es un andamio. al interpolar el valor de 8 diámetros en la gráfica estándar, se observa que para este diámetro se requieren 12 puntos de muestreo. 12 puntos de muestreo que distribuidos en 4 Aquí. de la chimenea. Pasa tan rápido que no. Aquí. Pueden ver ahí, ellos están en un andamio, que es lo que se usa para la construcción con unas tablas atravesadas. ¿Verdad? Entonces las condiciones de seguridad que ellos tienen ahí no son las más adecuadas. Tienen una línea de vida, es cierto, que están pegados al techo, ¿verdad? Pero esto dista mucho de lo que la legislación costarricense pide, que es que haya una estructura segura, ¿verdad? Estos son tablas y esto es un andamio de esos que se usan para construcción. Eso quería hacer énfasis y ya, me voy. Entonces, como para que comparen, y si hay algunas diferencias, recuerden que está el reglamento, ¿verdad? Y que todos los datos que les di están basados en la legislación costarricense. Entonces, nos vamos a los ejercicios. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Entonces tenemos ejemplo 1. Una chimenea circular. Se determina que es necesario medir los gases en las chimeneas de una compañía ubicada en la zona sur del país. El encargado de la planta le envía esta fotografía indicando que ya están listos para contratar al laboratorio que realizará las mediciones y le dan la siguiente información. Es una chimenea circular con una altura total de 30 metros. La altura de la chimenea es del piso a la salida. La altura total de la chimenea siempre es del piso a la salida. El diámetro interno es 3 metros. La altura de la plataforma, 23 metros, del suelo hacia arriba. La distancia del puerto a la salida de los gases, de los puertos de muestreo a la salida de los gases, 6 metros. Y la altura de la última restricción de flujo desde la base, 12 metros. Entonces, ustedes pueden ver que en esta chimenea, ¿verdad? Hay entradas de gas aquí y aquí. Entonces, la idea es que esta altura de la última restricción de flujo
¿verdad? Es del suelo hasta el punto posterior a la última restricción, perturbación, que sería después del ingreso de esto. Entonces, de aquí, del suelo hasta aquí, hay 12 metros. La altura total de la chimenea, 30 metros. El diámetro interno, 3 metros. La altura de la plataforma, 23 metros. Y la altura del puerto de muestreo a la salida de la chimenea, 6 metros. ¿Todo se entendió? Entonces considere siempre, ¿verdad? Que si tiene una imagen de alguna chimenea, ver las perturbaciones de flujo y considerar que la distancia B tiene que ser desde inmediatamente después de la perturbación de flujo hacia arriba. Ok, después dice, analice la información que se le brinda y demuestre con cálculos si la ubicación de los puertos de muestreo en la chimenea A y los criterios usados para su ubicación son correctos. Entonces, indique cuántos puertos de muestreo debería tener de acuerdo con la legislación, indicar el número de puntos transversales que debe tenerse durante el muestreo isocinético e indicar a qué distancias debe marcarse la sonda. Entonces, para saber cuántos puertos de muestreo, lo que necesito hacer es utilizar el diámetro interno. El diámetro interno de la chimenea me dicen que es 3 metros, entonces usando la norma, yo sé que en chimeneas o ductos con un diámetro interno mayor o igual a 2,5 metros, necesito, 4 puertos de muestreo opuestos diametralmente. Entonces, se divide el área en 4 y en cada uno de los extremos de los ejes tiene que haber un puerto de muestreo. El muestreo se puede hacer con un barrido, usando solo una sonda y moviéndose a lo largo del eje, o puedo tomar 3 puntos, sacar la sonda y irme por el puerto de muestreo opuesto y volver a muestrear solamente 3 puntos si yo quiero. Ya no necesariamente tengo que usar los 4 puertos de muestreo, aunque la legislación lo establece para chimeneas con diámetros mayores a 2,5 metros. Ok, si tengo diámetros mayores a 30 centímetros, pero menores a 2,5 metros, entonces uso 2 situados perpendicularmente. Y si tengo diámetros de ductos pequeños, entre 10 y 30 centímetros, entonces 2 puertos como se indica en el diagrama. Pero en este caso del ejercicio, 3 metros, 4 puertos de muestreo. Dice, analice la información que se le brinda y demuestre con cálculos si la ubicación de los puertos de muestreo en la chimenea A son correctos, ¿verdad? Y si los criterios que usaron son adecuados. Entonces, para determinar el número de puertos de muestreo, yo necesito calcular el valor de A óptimo. El valor de A óptimo es una distancia que sea mayor o igual a 2 veces el diámetro interno. En este caso, si el diámetro interno es 3, la distancia óptima es 6. Y esa es la óptima que calculamos teóricamente. Y resulta que la distancia real que me dieron, de instalación del puerto de muestreo es 6. Entonces quiere decir que el A real, donde está instalado, y el A óptimo son iguales. ¿Sí? Entonces, para sacar, en caso, digamos, de que necesite calcular el valor de A, es la distancia real del puerto de muestreo hacia arriba dividido entre el diámetro interno, el diámetro de chimenea. Con eso calculo el valor de A. En este caso, el valor de A es 2. Ahora, también tengo que hacer el análisis de las dos, de A y de B. Entonces, el B óptimo, se me perdió el cursor. El B óptimo se calcula 8 veces el diámetro interno. Entonces el B óptimo, una distancia mayor o igual a 8 veces el diámetro, que en este caso serían 24 metros. Ojo. Entonces, ¿cuál es el B real? Como ya el puerto está instalado, yo necesito ver a qué distancia está el B real. Entonces,
Para calcular el B real tengo que considerar la altura total de la chimenea, que es 30, menos 12, porque es la distancia a la cual está del suelo hacia arriba la última perturbación de flujo. Entonces, en realidad la distancia que tengo para colocar el punto B va a ser 30 menos 12. Y menos 6, que es la distancia a la que está colocada el puerto ya de muestreo. Entonces sé que mi B real, que ese es el que voy y mido, es 12 metros. Pero entonces en este caso, en este ejemplo, el óptimo es 24 metros y el real es 12. ¿Verdad? Entonces, A sí se cumple el valor óptimo, pero B no. ¿Verdad? Pero, y yo para calcular el valor B, que con el que entro a la gráfica, entonces hago la distancia real entre el diámetro, la distancia real que es 12, entre el diámetro de la chimenea que es 3. Entonces, esto me da un valor de B para entrarle a la gráfica de 4. ¿Verdad? Entonces aquí B es 4 y A es 2. Esto que calculé aquí está claro. A ver, entonces me voy a devolver y voy a enseñarles. Voy a decir, bueno, Profe, señorita, es que yo pensé que era la altura de la plataforma, como desde abajo hasta donde está la no, plataforma. no. Es que B es del punto donde está la última perturbación, ¿verdad? Entonces esta chimenea mide 30 metros de altura, ¿verdad? Desde el suelo hasta acá. Pero resulta que tiene estas tuberías que entran aquí. Entonces, como esto entra al cuerpo principal de la chimenea, esto altera el flujo. Entonces, esto es considerado una perturbación y esta de aquí una perturbación. Entonces, la distancia efectiva a la cual yo puedo colocar el punto B es de aquí hacia arriba. Ok, sí, es que no había visto esas tuberías. Ok, entonces, para que ese cálculo que les acabo de enseñar, el A, entonces, el A que es 6 metros, hicimos el cálculo del A óptimo, que es 2 veces el diámetro, es 6, entonces el A está a 6 metros, o sea, de la salida hacia acá. Ahora, ¿qué pasa con el B? Aquí lo interesante de este ejercicio es que el B, si usted calcula el B óptimo, da 24 metros, y usted no tiene 24 metros para colocar el B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted la distancia efectiva que tiene para colocar el B, lo que yo llamo el B real, es de este punto hacia donde está el puerto de muestreo. Esta distancia es, según ese cálculo, 12 metros. Entonces, B no es el B óptimo, porque el B óptimo es 24, B es 12 y A es 6, que coincide con el A óptimo. ¿Me expliqué? Y siempre que vayan a calcular el B, tienen que considerar las perturbaciones que tenga la chimenea antes de tomar la distancia óptima, o la distancia, no, perdón, óptima, no, la distancia efectiva en la cual ustedes pueden colocar su punto de muestreo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Es que, digamos, por perturbaciones, digamos, se refiere como a las tuberías que están Sí. circulando aire hacia la chimenea. O sea, aire o cualquier otra cosa. Puede ser una soldadura, puede ser, ven que aquí se los puse. Y eso lo establece el reglamento. Entonces, puede ser un codo, puede ser un cambio de diámetro, puede ser, para ver dónde está, no encuentro. Cualquier cosa que perturbe el flujo es una perturbación de flujo y entonces hay que considerarla a la hora de colocar el punto de muestreo. ¿Sí me expliqué? Ahora no lo encuentro. ¿Ah? Sí, pero digamos, también, digamos, si la chimenea se hace más pequeña de diámetro, eso también es Correcto, si hay una, o sea, hay una soldadura, digamos, algo que, para ver dónde está la lámina donde lo puse. soldadura se refiere como si tuvieron que hacerle como alguna reparación o algo así. Correcto,
Correcto, y eso, digamos, hace que el diámetro se reduzca un poquito, eso va a alterar el patrón de flujo. Aquí se los puse. Y esto lo establece la norma, dice, el punto B, 8 diámetros corriente bajo de la última perturbación de flujo, y aquí les puse, puede ser un codo, puede ser una conexión, puede ser un cambio de diámetro en el ducto o la chimenea, puede ser cualquier aditamento, un accesorio, un filtro, un equipo, un lavador de gases, un sedimentador, o sea, cualquier cosa que altere la chimenea, ¿verdad? Eso es una perturbación. Entonces, la distancia efectiva para colocar el punto B tiene que excluir toda esa distancia donde hay perturbaciones de flujo. ¿Sí me expliqué? Entonces, en esta chimenea del ejemplo, aunque la altura total de la chimenea es 30 metros, ¿verdad? La distancia efectiva para colocar el punto B es de 12, aquí me dicen, la última restricción de flujo de la base es 12 metros. Entonces, de 12 hacia arriba, yo puedo colocar el punto B. Y la distancia óptima, entonces, debería quedar aquí, en este espacio. ¿Me expliqué? Ok, entonces, aquí, entonces vuelvo y repito, el A me dio 2 y el B, usando el valor real es la altura total de la chimenea menos la distancia a la última perturbación de flujo menos la distancia a la cual está colocado el A. Entonces eso me dio 12 metros. En este caso, hago énfasis de que esta distancia B real no coincide con el óptimo. Entonces, ¿verdad? Vamos a usar, dice el criterio, si no es posible cumplir con las condiciones óptimas, entonces debe ubicarse mínimo a 2 diámetros corriente abajo. Eso sería el B mínimo. La distancia mínima que no sea la óptima es 2 veces el diámetro. Aquí tengo más. Y si fuera que es la distancia A es la que no cumple, entonces el reglamento establece que la distancia mínima que puede tener el A es medio diámetro corriente arriba de la última perturbación. Ese sería el valor del A mínimo y este el del B mínimo. Entonces, este B12 no es el óptimo, pero tampoco es el mínimo. Entonces nos funciona, nos sirve. Entonces, en nuestro caso, se cumple que el A es óptimo y el B real es mayor a 2 veces el diámetro y por lo tanto el punto de muestreo está bien colocado porque cumple con el A óptimo y el B, que no es el óptimo, es mayor al B mínimo. ¿Me captaron? Bueno, yo les subo la presentación, ustedes la estudian, después vemos otros ejercicios y a ver si a la hora de aplicarlo lo entienden, el método. Estoy segura que van a salir dudas porque siempre hay dudas. Entonces, siguiendo con el ejercicio, aquí por favor obviar esto porque hay un error. Entonces, vamos a usar la gráfica para determinar el número de puntos de muestreo, ¿verdad? Si uso, ya sabemos que el valor de A me dio 2 y el valor de B me dio 4, ¿verdad? Esto, obviarlo ahí porque no sé qué fue lo que pasó. Entonces, entro usando la gráfica por el eje de las X inferior, entro con el valor de B, que es 4, y me da 24 puntos. Y si entro con el valor de A, ¿verdad? Que es el óptimo, me da 12 puntos de muestreo. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el A óptimo y vamos a colocar 12 puntos de muestreo. ¿Por qué? Porque si yo uso la distancia más baja, hay más probabilidad de que haya flujo turbulento, ¿verdad? Y si uso la distancia óptima, ¿verdad? Se supone que ya el flujo se desarrolló y que voy a obtener un flujo laminar.
Entonces, por eso, digamos, es la diferencia en la cantidad de puntos. Pero, repito, si estoy usando el A óptimo aquí, entonces voy a usar este valor. ¿Sí? Entonces dice, el número de puntos transversales del muestreo a utilizar corresponde al valor más alto dado por A o B. Por ejemplo, para A, si A es 2 y B es 4, entonces el número de puntos transversales de muestreo es 24, ¿verdad? Para garantizar que no tengamos flujo turbulento. Aquí estamos suponiendo que hay flujo laminar. ¿Me expliqué? Profe, perdón, entonces en este caso se utilizarían 24 o 25 puntos de muestreo. Sí, 24. Sí, ok. Entonces, vean, hay otra tabla, que la encuentran en el capítulo 4, en el 4 o el 3, no sé, del RIS. Ahí están las dos tablas, tanto esta para hacer la selección del punto de muestreo como esta, y también están dentro del reglamento. ¿Cuál usamos? Cualquiera de esas las pueden usar para el examen. Entonces, al seleccionar 24 puntos de muestreo, la tabla, esta yo la saqué de la norma, la puse aquí, me dice el porcentaje del diámetro de la chimenea de la pared interna al punto transversal. Entonces, si yo determino que son 2 puntos, 4, 6, 8, 10, así hasta 24 puntos de muestreo, la tabla lo que me da es el porcentaje del diámetro interno que yo tengo que, en la cual tengo que colocar la sonda. Entonces yo, pues con la selección anterior, que determiné que son 24 puntos de muestreo, entonces cuando uso esta tabla, de una vez me voy a buscar 24 puntos de muestreo, y estos valores que tomo de aquí son los porcentajes con los cuales tengo que multiplicar el diámetro de la chimenea, el diámetro interno, y me da la distancia en centímetros, el diámetro interno expresado en centímetros, para que me den de una vez centímetros. Entonces me da la distancia a la cual yo debo marcar la sonda. 3,3, 9,6, 16,5, ¿verdad? Esos son los valores a los cuales yo debo marcar la sonda para poder hacer esos 24 puntos de muestreo. ¿Sí? Entonces eso se ve así. Digamos aquí, esta es mi sonda y esta sonda yo la voy a marcar, ¿verdad? Esto es una línea de cobre. Ahí vieron en el video que usaron como una pintura blanca, no sé. Esto no se quema, si esto está a alta temperatura, entonces uno marca y va moviendo la sonda usando el riel, ¿verdad? Recuerden que este es un equipo pesado donde hay una caja donde se quita la humedad, entonces se usa esto que se ve aquí, es este riel donde se monta la caja y ya tiene unos rodines, entonces uno va moviendo dentro del puerto de muestreo, uno va moviendo y va haciendo la succión, digamos, si son 3 minutos a cierto caudal, entonces uno en cada uno de los puntos coloca el equipo y hace la determinación para cada uno de los puntos, y luego, como les digo, calculo la velocidad en cada uno de los puntos y saca un valor promedio de la velocidad de los gases en la chimenea. ¿Alguna pregunta? Bueno, igual les subo la presentación y lo estudian porque sé que tienen que haber preguntas, siempre hay. Y entonces puede estar pasando dos cosas, que me están entendiendo todo o que no, o que hay cosas que cuando las estudies se van a dar cuenta que no les quedaron claras, y espero entonces que en la próxima clase me hagan las consultas del caso. Vamos a quedar aquí. ¿Aló? ¿Puedo hacerle una última pregunta? Sí, claro, Rebeca. Es que creo que el último cuadro no lo entendí muy bien. Si podría volver. No, el cuadro de cuántos puntos, dependiendo de la cantidad de puntos de muestreo, cuántos puntos hay dentro del área transversal, creo que era.
El último cuadro que enseñó. El último cuadro que enseñé fue este. El que venía, profe, creo que hace referencia al que venía con los porcentajes, con ese. Ajá. Sí. Este. Gracias. Este. Sí, ese. Entonces, en este, vean. No, es Este que es lo que me da. son números. Perdón, otra vez, se cortó y no te entendí. Que no sé qué significan esos números que están dentro del cuadrito rojo. Dentro del cuadrito rojo lo que yo entro es, cuando ya tengo el número de puntos, puedo entrar por aquí, busco 24 puntos y la tabla que me da estos valores, 1,1, 3,2, estos valores yo los puse aquí. Esto es el porcentaje del diámetro interno. Entonces, este es 1,1, 3,2, esto me lo da en porcentaje. Si usted compara los números, son los mismos. Lo que hice yo fue sacarlos de aquí y decirles, la tabla me da el porcentaje, entonces es el porcentaje del diámetro interno al cual yo debo marcar la sonda. Entonces, si en este caso tengo 3 metros, tengo 300 centímetros, entonces yo multiplico este 1,1%, lo multiplico por 300 centímetros y me dice que tengo que marcar la sonda a 3,3 centímetros. ¿Verdad? Si multiplico el 3 del diámetro interno por este porcentaje, 3,2, me da un valor en centímetros de 9,6. Entonces, la primera marca en 3,3, la segunda en 9,6, la tercera en 16,5 centímetros. Y así sucesivamente, tengo que marcar toda la sonda para poder obtener, esta, digamos, sería una sonda de 3 metros de largo, y yo tendría que, si quiero marcar sobre la sonda, los 24 puntos de muestreo. Ok, y es para el ejemplo que estamos viendo ahorita de diámetro 3. Correcto. Ok, ya ahora sí Entonces, entendí. porque este es el porcentaje por el cual yo tengo que multiplicar el diámetro interno de la chimenea, ¿verdad? Para que obtener las medidas en las cuales yo tengo que marcar la sonda. Esto va a variar dependiendo del diámetro de la chimenea. En este caso es de 3 metros, entonces así obtuve yo estos valores. Pero si fuera, digamos, de 2 metros o 1 metro, entonces multiplico siempre el diámetro interno de la chimenea por este porcentaje, que es lo que me da la tabla. La tabla lo que me da son los porcentajes del diámetro interno a los cuales yo debo marcar las ondas y voy a hacer 2 puntos de muestreo, 4 puntos de muestreo, 6 puntos de muestreo, 8 puntos de muestreo, etc. Ahora sí, Rebeca. Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, vamos a quedar aquí. Voy a subirles la presentación. Ustedes la van a revisar y en la presentación también está el video, que dura como 35 minutos, entonces ojalá lo puedan ver. Ya lo que yo quisiera tener en vivo y a todo color, poder usar los equipos y espero que en el futuro así sea. Y que ustedes no solamente tengan que verlo desde el punto de vista teórico, sino que lo puedan ver práctico. No sé si tienen algún comentario o duda. Y si no, me despido porque me quedan 8 minutos para la siguiente clase. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Voy a detener la grabación.